Bienvenidas, bienvenidos amigos del modelismo, estáis en Modelismo de J. Iniciamos hoy una nueva sección en el canal que llamaremos Curiosidades de Modelismo e Historia. Y la iniciamos porque el otro día teníamos una conversación la cual no podía documentaros gráficamente, es decir, no podía enseñaros las maquetas de las que hablábamos y demás, y al final he decidido hacer esto. Bueno, hablábamos del F4 Phantom G que veis a la izquierda de la imagen, que es a escala 1.48, ¿vale? Y que en su momento, pues prácticamente no usé calcas, solo los triángulos estos rojos que veis en el cockpit y alguna más, las insignias nacionales y demás, ¿no? Pero el resto estaba hecho con plantillas y aerógrafo. Bueno, en este avión quise hacer un ensuciado sutil. Entonces los ensuciados por aquel momento se hacían con aerógrafo o lápiz para simular paneles, pero yo quería hacerlo con lápiz, pero a la vez quería que tuviese color, que tuviera matices ese ensuciado. Al final me quedé contento y pensé más adelante seguir trabajando estos procedimientos de pintura en este F111A de Monogram que estáis viendo en pantalla. Pero bueno, entonces tuve que dejar el modelismo y la maqueta se quedó medio hacer y después de algunas mudanzas y demás se terminó estropeando y bueno, la desmonté, le quité la pintura y está esperando mejores momentos, claro. Bueno, el F111, como el que veis en la pantalla, este sería el modelo A, ¿no? Pero bueno, el F, el E, la mayoría de los modelos son estéticamente muy semejantes. Pero encontramos dos versiones que se diferencian bastante y notablemente de este que habéis visto. Y son la F111B, que es una versión que se intentaba navalizar por parte de Grumman, ¿vale? Y la F111 de Guerra Electrónica, que veremos al final, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que hablábamos el otro día del F111B, que fue lo mayor que hablemos, lo que hablamos más tiempo. El F111B y el F14. Bueno, el F111B era un proyecto, era un reto, ¿vale? Puesto que la Navy tenía unas condiciones muy diferentes a la USAF, ¿vale? A la Fuerza Aérea. Y bueno, pues esas condiciones pronto pusieron en aprieto a este precioso avión, ¿no? Y a pesar de que, como veis aquí, os notaréis que el morro es más corto, bueno, pues acusaba de sobrepeso para las condiciones de la Navy, ¿vale? El tamaño era otro contratiempo. Y los motores que el F111A llevaba no daban la potencia que la Navy requería. Al final todo esto dio al traste con el F111B, que no se llevó a cabo y se canceló a las 6 unidades, y dio lugar a que naciera el F14 que veis en imágenes, ¿vale? La escuadrilla del F14 que veis en imágenes es la Jolly Rogers, ¿vale? Una de las más famosas. Pero bueno, también el F111, o sea, el F14 heredó bastantes cosas del F111B y al final algunas de ellas terminarían dándole problemas. Vamos a hablar un poco más del F111B para poneros en situación, ¿no? Porque verdaderamente, como he dicho, el F14 heredó cosas del F111B. Heredó el radar, ¿vale? El AWG-9, ¿vale? Heredó los misiles, los AIM-54 Phoenix y los motores, que eran unos turbofan Pratt & Whitney TF30. Bueno, ya sabéis que os he dicho, los motores dieron problemas y se cambiaron al final. Cuando llegaron al F14 se cambiaron por los General Electric F110. Pero bueno, os hablaba del radar que nacía junto al F111, el ANWG-9, que era un radar multiobjetivo, ¿vale? Era capaz de seguir a varios objetivos a la misma vez y era capaz de atacar a algunos de esos objetivos a la misma vez, ¿vale? No solo un objetivo, sino seguir varios objetivos y atacar varios de ellos. Toda esta tecnología, como os digo, se vio enfrentada a una serie de problemas que dieron con que las unidades se fueran destruyendo poco a poco.
bien por accidente o bien porque a la cancelación del proyecto terminaran en cementerio aéreo esperando a ser desguazados. Supuestamente, incluso este que veis en la imagen terminó siendo desguazado, y hoy es posible, me falta comprobarlo con seguridad, pero es posible que nos quede uno en museo a la espera de restaurar. Espero que sea así porque el avión lo merece. O sea, toda la tecnología y todo lo que había en torno a este avión creo que es merecedor de estar en el museo. Bueno, el F-14, como os digo, termina heredando los motores, que la Navy sigue diciendo que no es, esos motores no dan agilidad al avión en un combate de cazas puros, y al final se cambian por los General Electric F-110. Bueno, los misiles también los heredaría y al final los conserva y se hacen algo representativo de este avión, del F-14, y el radar, por supuesto. Bueno, pero ¿qué pasó con el F-14? Pues con el F-14 pasó que finalmente políticos y militares empezaron a decir que su tecnología era muy cara de mantener, que el avión se estaba quedando obsoleto porque era analógico en vez de digital, en fin, una serie de problemas que también darían al traste con el F-14, aunque llegó hasta la versión D que subsanaba prácticamente todos los problemas, pero no fue suficiente. También se le acusó de ser excesivamente cinéfilo. Apareció en Top Gun, apareció en el final de la cuenta atrás. En Top Gun, este que veis representa al que llevaba Maverick, y el emblema de la escuadrilla que veis en la cola no es un emblema de un escuadrón de F-14, sino un emblema de un escuadrón de alerta temprana, el escuadrón VAW-110 Firebirds, que operaba aviones, como digo, de alerta temprana. Vale, las imágenes de F-14 en el portaaviones se grabaron con aviones del VF-51 Scream Eagle, ¿vale? Con el escuadrón que estáis viendo en pantalla, y se supone que algunos de ellos fueron disfrazados de Jolly Rogers y de los Sandowers para hacer las imágenes de cuando están en la academia, ¿vale? Los Jolly Rogers son los que habéis visto antes con las calaveras, y los Sandowers son un escuadrón que su último emblema, que ya el que más tiempo lleva con ellos, es como una bandera del sol naciente, ¿vale? Una bandera de estas de Japón de la Segunda Guerra Mundial con los rayos del sol. Al final, pues bueno, el F-111 terminó apareciendo en el cine, pero de una manera muy secundaria, y una de las mejores tomas en las que lo podemos ver es en una secuencia de una película de 007, donde la acción transcurre en una base aérea europea y hay varias unidades de este avión allí aparcadas, y en concreto esta unidad que veis, que esta toma es de la película, carreteando por las pistas de la base. Y las demás presencias en el cine, ya os digo, muy secundarias, no al nivel del F-14. Actualmente conservo o tengo, he podido adquirir pues el F-111F, que es el que veis en pantalla. Como veis, la imagen es muy semejante a la del que hablábamos al principio, y el F-111A de guerra electrónica, que estáis viendo también en pantalla ahora mismo, que se supone que tenía un fuselaje más acortado, y sobre todo la diferencia era el radomo, ese abultamiento que veis encima de la cola, que este avión estaba dedicado a guerra electrónica, supresión de radares y cosas así. Y sí conservo el F-111A con el que hemos empezado el vídeo, el de Monogram, y al final, pues como ya sabéis que yo tengo la regla de que las maquetas no se tiran, ¿vale? Se utilizan para piezas, para proyectos de ciencia ficción, se le dan a gente que se quiere iniciar, ¿vale? Para que pueda trabajar sin miedo, ¿vale? Pero no se tira una maqueta. Y yo con la mía, pues lo que voy a hacer es transformarla en el protagonista de esta primera edición de Curiosidades de Modelismo e Historia, el F-111. Bueno, y ya sin más, daros las gracias por haber llegado hasta aquí, que seáis felices, que disfrutéis de lo que os hace felices, que os cuidéis mucho, y ahora sí, darle al like si os ha gustado, suscribiros y comentad, sobre todo comentad. Muchas gracias.